Gracias por acompañarnos en Tópicos Universitarios, un espacio independiente donde queremos difundir y divulgar el quehacer generado al interior de las universidades, en las diferentes áreas de su actividad cotidiana, y se encuentra abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Juan Pablo Martínez, miembro de Grupo Lumbo, y los invito a que nos sigan por YouTube y Facebook. Además, nos pueden escribir por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com si deseas colaborar en este proyecto y para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. En esta ocasión, en la sección del Grupo Lumo, Magali Salas Reyes, coordinadora de la Maestría de Química Bioorgánica, nos hablará sobre los proyectos de investigación que desarrolla. Nuevamente saludo con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan en Tópicos Universitarios. Y bueno, tengo el gusto de encontrarme una vez más con la doctora Magali Salas, coordinadora del posgrado de la Maestría en Química Bioorgánica de la Universidad Veracruzana y también investigadora del Instituto de Química Aplicada. Y hoy nos platicará un poco acerca de lo que hace, cuáles son sus líneas de investigación, invitará a trabajar a las personas, a los egresados de carreras afines, justamente a que conozcan y a que puedan participar también en lo que ella realiza. Un gusto, doctora Magali, ¿cómo está? Hola, un gusto, Arturo, nuevamente. ¿Qué tal? Pues sí, pues bueno, bueno, en esta ocasión, pues sería comentar un poquito, entonces lo que hago, algunas las investigaciones, y bueno, pues en general, mi línea de investigación consiste en estudiar nuevas moléculas, ¿no? Y principalmente lo que he venido estudiando desde hace ya varios años, ¿no? Digamos casi 10 años, ha sido el estudio de propiedades óxido-reducción de sistemas antioxidantes. Estos sistemas antioxidantes que he estado estudiando son sistemas que en química los conocemos como compuestos fenólicos, ¿no? Es una familia de sistemas que tiene por ahí unos, lo que llamamos en química grupos funcionales, ¿sí? Característicos que tiene un anillo fenólico, ¿no? Bueno, estos sistemas se encuentran, muchos de ellos, esa unidad que llamo como el sistema fenólico se encuentra en muchos productos naturales, ¿no? Hay algunos muy reconocidos que se llaman flavonoides, ¿sí? Y bueno, estos tienen estos núcleos y son por excelencia unos muy buenos antioxidantes. Hay otros, y en especial los que he estado estudiando, se encuentran en productos naturales y principalmente en los propóleos, ¿sí? Y el derivado compuesto por excelencia presente ahí es un derivado del llamado ácido cafeico. Bueno, entonces hay variantes en esa estructura. Y bueno, para empezar, podríamos preguntarnos cómo actúa un antioxidante, ¿no? Y bueno, un antioxidante necesariamente es aquel que impide pues que se oxide. Oxidarse es una palabra muy común que se ha escuchado. Y bueno, es oxidarse dentro de algún organismo o inclusive un sistema como un alimento, ¿no? Lo que implica es descomponerse, ¿no? O que algo se alteró. Lo que sucede es que ya no, en nuestro organismo, si en dado caso son compuestos o moléculas importantes de nuestro organismo, lo que implica es que que ya no cursa sus procedimientos bioquímicos de manera normal. Hay una alteración, y esa alteración, cuando se trata de esta alteración o oxidación en nuestro organismo de moléculas importantes, lo que puede provocar es una situación que deriva en una enfermedad, ¿sí? ¿Cuál es? Como el cáncer, ¿no?
y también puede haber alteraciones en otros procesos, como por ejemplo los procesos inflamatorios. Entonces, eso está alterado también, ¿no? Bueno, entonces el estudiar los antioxidantes, ¿no? Es un grupo de familia muy importante. Ahora, yo he llamado y he mencionado que estudio los procesos de oxidación y de reducción de los antioxidantes. Pues bueno, un antioxidante es la barrera entre lo que nos interesa que no se oxide y el sistema que oxida, que normalmente es un radical, lo que llamamos en química un radical libre. Bueno, es una barrera. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, este antioxidante lo que hace es que ese radical, que es lo que oxida, interactúa con el antioxidante y entonces el antioxidante sufre un proceso de oxidación, ¿sí? E impide, ¿no? Como entonces es la barrera química, e impide que lo demás, que es importante, no se dañe, no se transforme en algo no deseable. Entonces, en este aspecto, el estudio de qué tan fácil se oxida nuestro antioxidante en presencia o en ciertas situaciones, nos va a decir qué tan buen antioxidante es una molécula, ¿sí? Entonces, para ello, existe una rama en la química que se llama electroquímica. Entonces, esa área que es justamente la rama de la electroquímica, de la química a la cual yo me dedico, entonces estudia los procesos o de oxidación de los antioxidantes. Y basado en esos procesos, entonces, esto me permite identificar cuál va a ser un buen antioxidante de manera general, ¿sí? Y bueno, pues, como mencionaba, naturalmente los compuestos fenólicos son antioxidantes. Bueno, entonces, en este sentido, se han estudiado y se ha hecho variaciones estructurales. También hemos hecho síntesis en los chicos que han estado en el laboratorio para crear nuevos antioxidantes que de hecho contengan no una unidad que normalmente pudiéramos, una unidad fenólica, que pudiera estar en una estructura de un producto natural, sino que se crea un diseño nuevo en el cual se tenga dos unidades fenólicas, porque cada unidad fenólica es el sitio que se oxida. Es justamente la parte estructural que es la barrera química. Entonces, en un diseño de estructura molecular, se puede pensar en tener dos unidades, compuestos fenólicos, o inclusive tres, ¿no? Entonces hemos estudiado tanto sistemas que tienen, que son monofenólicos, digamos, yo lo voy a llamar así, aunque tiene un término específico, ¿sí? Monofenólicos, bifenólicos, bisfenólicos o trisfenólicos. Y de estos, a través de la rama de electroquímica, que además no es una rama que no sea tan ajena que la conozcan los estudiantes o inclusive el público general. Esta rama de electroquímica tiene que ver con procesos donde bueno, hay paso de electrones. Bueno, ¿y qué es lo que sí puede ser común que se conozca? Pues bueno, la corriente eléctrica son paso de electrones, ¿no? Paso de electrones a través de un material, ¿sí? Entonces, bueno, paso de electrones, a algunos se les quita electrones y a otros se les da electrones entre dos compuestos químicos puede haber ese paso, esos pasos, ¿verdad? De transferir de uno a otro. Y entonces a esos procesos en química les llamamos procesos óxido-reducción. Entonces, el sistema que utilizamos en el laboratorio es un sistema llamado celda electroquímica. Y entonces también otro
que de hecho es un sistema que sí pueden asociar comúnmente de manera cotidiana a algo, y esto es las baterías de los carros, las baterías, las pilas, ¿no? Son celdas electroquímicas, ¿sí? En donde, en este caso, lo que va a suceder, ¿no? En las pilas y en general las baterías, es que una reacción química genera corriente eléctrica, ¿sí? Pero para estudiar ahora y ver qué tan fácil se oxida un sistema o se reduce, que es la parte contraria, oxidaciones que pierde electrones, reducciones que recibe electrones, un compuesto químico, o gana electrones. Entonces tenemos que en un estudio, para saber si se oxida, qué tan fácil se oxida una molécula o qué tan fácil se reduce, entonces nosotros en este sistema de celda electroquímica se le pasa ahora corriente eléctrica, bueno, y comúnmente decimos, le damos sus toques a las moléculas, y efectivamente sí, no estamos alejados de lo que realmente se hace, se le dan sus toques a las moléculas, y entonces, como todos, o sea, si a alguien se le da un pellizco, pues brinca, ¿no? Y se activa, ¿no? Entonces, es lo mismo, se activan las moléculas. Y entonces, en este paso, en esta celda, que es particularmente en donde se pasa corriente eléctrica para que surja o que se promueva una reacción química, que en este caso es una transferencias electrónicas, se le llama celda galvánica, perdón, de electrólisis. Las celdas galvánicas, este es el término que les llamamos a las celdas tipo batería o tipo pila, y las celdas llamadas de electrólisis son el tipo de sistemas de celda en el cual nosotros provocamos a través de una corriente eléctrica una transformación química. Entonces, el resultado que vamos a tener de esta experimentación, pues va a ser entonces que observemos la energía de cierta manera. Tenemos un parámetro por ahí, valores generados en la experimentación y gráficos que vamos a interpretar y que nos van a dar información con qué tanta energía un sistema se oxida, ¿sí? Pierde electrones o se reduce. Y esa información, entonces ya nos es relevante para decir, bueno, necesita una mayor energía y este otro tiene menor, y entonces, por lo tanto, el que tiene menor energía o el que requiere menor energía, pues podríamos asumir que es un mejor antioxidante. Pero acompañado de estas experimentaciones, necesariamente tiene que haber una contraparte de un experimento de ensayo químico. Ese ensayo químico nos tendría que revelar, y algunos ensayos químicos así lo son, es ese antioxidante frente a un radical ya diseñado, ya con cierta estabilidad, ¿no? Para poder medir la reactividad, tendríamos que saber si nuestro antioxidante reacciona, y a su vez esto puede ver si se puede relacionar a el experimento electroquímico. Y entonces ya tendríamos un conocimiento general, ¿no? Adicionalmente, ¿no? Se puede obviamente el vínculo con otros colegas que ya son de otras áreas, podría verse si este compuesto antioxidante puede tener algunas otras propiedades in vitro o in vivo, que así se hace. Particularmente hubo una experimentación de los últimos compuestos que se hicieron, en los cuales, que son sistemas trisfenólicos, los voy a llamar general, nuevamente reiterar, ¿no? Para no caer en tantos tecnicismos, estos sistemas trisfenólicos se evaluaron por electroquímica, se observó su comportamiento, se hizo un ensayo químico, ¿sí? Particularmente uno derivado del ácido cafeico, y a su vez se hizo un ensayo de actividad antiproliferativa en líneas celulares, en especial una de ellas fue la de cáncer de cervix, y se observó que este sistema
tiene una actividad similar a un fármaco que ya se administra. Esto es muy, muy importante porque, bueno, en este caso se hizo este ensayo, pero estos compuestos derivados del ácido cafeico también son antivirales. Y a propósito de que son antivirales, bueno, hay ensayos ya reportados en los cuales se conoce que tiene actividades anti-VIH y anti-herpes, ante el virus del herpes 1. Bueno, el mecanismo por el cual actúan estos sistemas antivirales con esos virus es similar al caso de los sistemas, o es igual o actúan inhibiendo un mecanismo para que no se una el virus con las células receptoras, ¿no? Y ese mecanismo de unión es similar, ¿sí? El del virus del herpes, el del VIH, con cómo actúa el coronavirus. Por cierto, es algo que me llamó mucho la atención de un artículo que he publicado en 2017, fue antes de la pandemia. Dije, ay, bueno, es que también todos estos es un nicho de oportunidades, pero ciertamente nosotros, bueno, en mi caso, partimos primeramente de un estudio para ver qué tan potente es, y luego esto relacionarlo a otro, a ver si es posible relacionarlo con alguna actividad biológica, lo que llamamos actividad biológica, bueno, pues que actúa sobre que pudiera actuar sobre algún padecimiento, ¿no? Muy interesante todo esto, ver cómo los antioxidantes, que es un mundo, esos compuestos fenólicos, todo lo que hace, cómo abren la posibilidad para conjuntar diversos estudios, desde estudios electroquímicos, acompañados de estudios o pruebas químicas, cómo se pueden correlacionar con actividades biológicas y cómo se convierte en una oportunidad, ¿no? Para aquel que le guste esta área más química o biológica, y justamente es lo que hace este posgrado de la maestría en química bioorgánica, ¿no? Y aquí vemos un claro ejemplo de cómo la parte química se junta a la parte biológica, y bueno, el resultado es ofrecer alternativas o buscar alternativas como esas, ¿no? Compuestos con posibles o potenciales actividades biológicas como antivirales, como a lo mejor antiinflamatorios, antiproliferativos, y ahí está el reto de la investigación. Muy interesante, Sí, no, doctora. sí, yo creo que también una parte relevante es que, bueno, también estos análisis de estudios desde el punto de vista que son más físico-químicos, pues nos dan información muy valiosa que nos puede poner en un trampolín para saber si va a brincar a dar algún resultado prometedor o no, porque partimos primeramente de estos estudios. Y pues también no olvidar que hay un diseño atrás, ¿no? Entonces, de toda esta conjunción, pues el siguiente paso es ir a hacer las pruebas, porque, bueno, eso es lo que son las pruebas biológicas, el hecho de corroborar algunas cosas llama mucho la atención, pero yo creo que no se debe olvidar y que es algo muy relevante para aquellos que les gusta hacer análisis más desde el punto de vista físico-químico, que nos dan que es posible relacionarlo con las propiedades biológicas, pero que además pues son muy importantes. Son muy importantes porque pueden ser un punto de partida que pudiéramos inclusive hasta ahorrarnos un poquito, ¿no? En cuanto a cortar los tiempos, porque una medición de este tipo de propiedades, como también lo puede hacer la química computacional, el diseño, nos puede llevar a un punto de decir, bueno, esto puede servir, le sigo o no, o me voy por otro y le cambio aquí al diseño estructural otra cosa, ¿no? Entonces, porque es tiempo, son recursos y particularmente, por ejemplo, si se salta inmediatamente la parte químico-biológica o de ensayos in vivo o in vitro, como por ejemplo las líneas celulares, es algo que puede ser hasta muy costoso, ¿no? Entonces, los estudios de diseño y los estudios también, pues forman parte de algo medular también, que es importante y que también hay que agarrarle gusto, es interesante, ¿no?
La verdad que qué interesante, pues todo eso, ¿no? Como un estudio, además de que pueda hacerse muy grande por las direcciones que pueda tomar, también como ese tipo de estudios químicos, fisicoquímicos, dan como la pauta si para seguir o cambiar como un poco la dirección y bueno, Así seguir es. abonando al conocimiento y seguir, pues, acercando estas nuevas oportunidades que permiten vincular la química con la fisicoquímica, con la biología, con la parte de las pruebas in vitro, in vivo, con todo, ¿no? Se convierte pues este estudio de los antioxidantes en un mundo interesante, sobre todo porque escuchamos cosméticos ricos en antioxidantes, medicamentos ricos en antioxidantes, alimentos con un alto contenido en antioxidantes y pues bueno, pero ¿por qué? Y hoy, bueno, con esto que nos comparte, pues nos damos cuenta de un poco de la gran importancia que tiene estudiar este tipo de sistemas de moléculas y además de que a quienes estén interesados en algo similar o les llame mucho la atención esto de los antioxidantes, pues con usted puede ser una oportunidad para poder incorporarse a las líneas de investigación, pero sobre todo para animarse a estudiar la maestría en química bioorgánica Claro, o por establecer supuesto, la bienvenido. colaboración también, porque puede Por haber supuesto. alguien que nos puede estar viendo en otra parte, pues, del país, incluso en otra parte del mundo y que le pueda llamar la atención, pues también aquí abierta la colaboración. Para eso es este espacio, para que la gente conozca lo que se hace, pero también se den cuenta que, bueno, existe esa posibilidad de vinculación que siempre va a sumar. Muchas gracias, Sí, doctora, por supuesto. siempre, como Sí, siempre, no, un gustazo. un gusto estar en este programa, y que, bueno, que podamos tener también más, algunas más participaciones eh, para, pues, si alguien le tiene un poco de dudas o de quizás no, dudas sobre esta atracción a la química, conocer más, que no le den, como hay un nuevo término que acaba se acaba de acuñar hace poco, la quimifobia, pues no, queremos que haya quimiofilia, ¿no? Que más chicos, incluyendo sí, chicos de bachillerato que estén indecisos, pues bueno, pues a lo mejor adentrar un poco más estos o profundizar o estos conocimientos que a lo mejor pueden ser ajenos y pueden ser que les llamen la atención, ¿no? Es muy importante. Y bueno, ciertamente lo que ofrece posgrado, como la maestría en química bioorgánica, pues es el estudiar y de manera metodológica sistemas de interés, ¿no? Nosotros, como comentas, podemos ver en el súper, podemos tener también o cotidianamente, ¿no? Podemos tomarnos el tecito y decir, bueno, es que sabemos que nos hace bien o tomo este producto alimenticio que parece que es benévolo, ¿no? Pero pues, pero podemos tener la curiosidad de verdad si es, ¿qué tan bueno será? Bueno, y si me tomo esto, no me causará este té, no me causará otra cosa, ¿no? Entonces, en general, los estudios de posgrado, pues, y obviamente la formación universitaria nos permite tener los conocimientos necesarios y tener las bases, ¿no? Obviamente, y aplicar junto con ello el método científico para poder llegar a todas estas respuestas, ¿sí? Y creo que un aspecto muy bonito es conocer más a detalle y de manera más fundamentada el entorno en el que vivimos, el material, todo lo que nos rodea, ¿no? Poder tener una explicación de por qué pasan algunas cosas o pasan, me refiero, fenómenos químicos, fenómenos que constantemente nos los estamos topando enfrente y y pues no tenemos mucha conciencia, pero hay muchas procesos, transformaciones fascinantes ante nuestros ojos, que a lo mejor pues puede haber gente que pueda interesarles, ¿no? Que descubran que hay a lo mejor un gusto por conocer todos estos aspectos, ¿no? Pues la verdad es que aquí todo un camino para seguir recorriendo y que vean lo interesante que es entender pues todo lo que sucede en la naturaleza a través de los principios químicos, físico-químicos y saber que la química pues está en todo, ¿no? Y entonces a través justamente de Exactamente. estos
de estos espacios que quienes nos ven y quienes pues están acompañando a este programa, ¿no? Conozcan un poco más de la química, que es divertida, tiene sus partes complejas, también sus partes pues más sencillas, pero sobre todo es algo muy interesante que nos permite entender y comprender el mundo que nos rodea. Pues muchísimas gracias, doctora, y bueno, esperamos pronto volvernos a encontrar aquí en este espacio de tópicos universitarios. Invitamos a todas las personas que acompañan esa transmisión, bueno, que no se pierdan este programa y bueno, que nos esperen en seguramente otras entregas más acerca de la maestría en química bioorgánica y todo lo que hacen quienes en ella participan, sus investigadores, sus estudiantes, y bueno, que sirva como la oportunidad para ver lo interesante que son estas áreas. Un gusto, doctora Magali, muchas gracias. Ay, muchas gracias a ustedes y un saludo para la audiencia, para todos los que nos ven. Llegamos al final de Tópicos Universitarios y les recordamos que pueden suscribirse al canal y activar la campana para recibir las notificaciones de los estrenos. Además, nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail. Soy Juan Pablo Martínez, miembro de Grupo Lumo, y esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente programa, donde los integrantes de diversas instituciones de educación superior nos hablan sobre su quehacer cotidiano.